Tengo que colocarme. Ya hablo. ¿No quieres? ¿Escucha bien? Pues muchas gracias, en primer lugar, a todos por su asistencia y por el interés por estar aquí. Y, por supuesto, muchas gracias a la organización por darme la posibilidad de participar en este evento y compartir un rato con insignes colegas a los que tengo el honor y la gran satisfacción de poder presentar. En principio, lo que nos han pedido es que abordemos una pregunta, que es ¿qué lecciones pueden sernos útiles? ¿Qué lecciones del pasado pueden sernos útiles? Pues tenemos historiadores de reconocido prestigio que voy a tratar de hacer una muy breve presentación sobre ellos para que tengan presente que las voces que aquí van a reflexionar son de gran autoridad para ello. Y luego, a continuación, les daré paso y vamos a intentar establecer un diálogo entre nosotros sobre esta cuestión que se nos ha planteado y también darles paso a ustedes para que puedan también participar, hacer las preguntas que consideren oportunas y que pues trataremos, en cualquier caso, de responder. Voy a pasar ahora a presentarles a los dos invitados, a los dos ponentes. En el centro, más cerca de mí, contamos con Martin Baumeister, que estudió Historia, Estudios Alemanes e Hispánicos en Múnich y en Madrid. Fue colaborador científico en la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich. Se doctoró con una tesis sobre la historia social de la España rural. Ha sido asistente científico en la Universidad Humboldt de Berlín y fue docente universitario con una tesis, ¿no?, sobre la historia cultural de la Primera Guerra Mundial. Fue profesor, como les decía, en la Universidad Humboldt de Berlín y desde 2003 es titular de la Cátedra de Historia de Europa de los siglos XIX y XX en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Hizo distintas estancias de investigación, entre ellas en el Instituto Histórico Germánico de Roma, del cual asumió la dirección desde 2012. Lo que creo que es más destacable de todo su recorrido, que es largo y diverso, es precisamente que se ha dedicado a distintos temas de investigación histórica, ofreciendo un amplio abanico que transcurre desde la historia italiana, la historia italiana, española, la historia alemana de los siglos XIX y XX, la historia de la cultura popular y del teatro, la historia de la religión, la ciudad histórica, investigación metropolitana, historia de la época de las guerras mundiales y el fascismo, el Mediterráneo como región histórica, y actualmente se preocupa de un asunto tan extraordinario como es la poesía y la ciencia. Bueno, como ven, además tiene, por supuesto, muchísimos artículos en revistas y volúmenes colectivos de ámbito internacional, y quizá por destacar las más recientes, pues mencionarles un estudio sobre el Concilio Vaticano y la modernidad, o otra investigación sobre Mussolini, Hitler y Franco, la construcción de un liderazgo carismático. Un poco más a la derecha tenemos al profesor Núñez Seixas, es doctor en Historia Contemporánea por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. También ha sido catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich.
Ha sido profesor invitado en infinidad de universidades, París, Rennes, Bielefeld, Nueva York, Stanford, y es un asiduo invitado, un asiduo recurrente en el Colegio de Europa. Se ha especializado en estudios comparados de los nacionalismos europeos e ibéricos, así como en estudios migratorios en la historia sociocultural de la guerra. Y es autor de una infinidad de libros y de numerosos artículos en revistas y volúmenes colectivos. Sería muy largo enumerar aquí sus aportaciones, pero sí por mencionar las más recientes: la División Azul en el Frente del Este, o Volver a Stalingrado, el Frente del Este en la memoria europea. Como ven, son muchas los méritos de estas personalidades en el campo de la historia que tenemos el placer de tener aquí y que, por supuesto, como les decía al principio, tienen sin duda autoridad suficiente como para reflexionar sobre esta gran pregunta que se nos ha planteado. ¿Qué lecciones del pasado pueden servirnos? Me muevo y viene Iván. No se oye. A ver, sí, ya. Es que a veces creo que así fue. ¿Mejor esto? Bien. Bueno, en primer lugar, a raíz de esta pregunta genérica, pues quizá los profesores quieran explicarnos las líneas fundamentales de eso que entendemos por el conocimiento del pasado, por el conocimiento de la historia, si es útil para el presente y cómo y por qué se escribe la historia o quién la escribe, qué lecciones se enseñan, aprendemos sobre el pasado. Quizás sea relevante señalar que muchas veces se dice que la historia la hacen los vencedores, ¿no? Y hay un caso muy claro, y es cuando preguntamos en la universidad a los alumnos de historia qué acontecimientos conocen. No siempre se conocen las mismas cuestiones. Por ejemplo, todos sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un genocidio terrible, la Shoah, el exterminio de los judíos. Sin embargo, es mucho menos conocido que el alumnado sepa que han existido otros genocidios tan terribles a lo largo del tiempo, como ha podido ser el Gulag, o los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Polonia, los crímenes de Katyn, que en gran medida solamente han sido conocidos de forma muy reciente. Bueno, es un ejemplo claro de que hay algunas lecciones que aprendemos de la historia porque se señalan con más interés que otros. Bueno, tienen ustedes las palabras para reflexionar sobre este asunto. A lo mejor ahí ¿Quién le parezca mejor? Bueno, abans tot, moltes gràcies, enhorabona per la iniciativa y esperemos que se consolide. Bueno, creo que tanto Martín como yo habíamos preparado una muy pequeña introducción inicial, pero respondiendo a tu primera pregunta, es obvio que la historia la escriben los vencedores, pero también es verdad que en 1945-46 se fijaron una serie de parámetros morales, éticos, muy condicionados precisamente por lo que fue el primer gran genocidio de la historia. Quizás no el primero, no lo sabemos aún exactamente a qué llamamos genocidio, hay 30 y tantas definiciones de genocidio. Sabemos, Rafael Lemkin, el jurista polaco, polaco-ucraniano, judío, que realmente concibió esta expresión, primero habló de masacres masivas, pensando en los armenios, después fue variando su definición. En todo caso, bien, ¿a qué llamamos genocidio? A que no es un largo debate, y yo a mis alumnos y alumnas les suelo confrontar con las muy diversas definiciones. A veces si banalizamos en exceso la noción genocidio, caemos también en la trivialización de lo que fue el genocidio por excelencia, que fue la Shoah. No solo de los judíos europeos, que fueron el grupo principal, sino también de los romaníes y quizás de otros colectivos, ¿no? Y yo creo que aquí es fundamental tener en cuenta los conceptos. Yo lo que quería decir para empezar es que obviamente el tema genérico de esta mesa
es qué podemos aprender de la historia, qué lecciones podemos enseñar. Y en particular de la historia reciente del trágico y próspero siglo XX. Ante los desafíos del presente, yo creo que el presente está muy condicionado por una serie de desafíos, por una serie de problemas, algunos de muy reciente irrupción, que han parecido despertar fantasmas que creíamos dormidos, que nos han evocado imágenes del siglo XX, incluso anteriores. Una ha sido sin duda la pandemia del COVID. Nos habíamos olvidado del papel que juegan las pandemias, las epidemias, la salud en la historia de la humanidad. Otro, obviamente, ha sido la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de la Rusia autocrática de Vladimir Putin. Y un tercero, que está muy en boga y hoy se cumplen los 100 años de la llamada Marcha sobre Roma, de la toma del poder por Mussolini, que han casi coincidido con la asunción en Italia por primera vez desde 1945 de una presidenta heredera, cuando menos, del neofascismo clásico. Es el retorno de los fascismos, de la extrema derecha, del fascismo 2.0 a que le podemos llamar. De entrada, dos advertencias. Bueno, decía Marx que la historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa. Yo creo más bien que la historia no se repite, la historia rima en todo caso. Es decir, hay acontecimientos hoy que nos hacen pensar en cosas del pasado, en sucesos del pasado, pero que no necesariamente son idénticos ni las circunstancias son parecidas. Pero la música de fondo sí que nos evoca, cuando menos, tonalidades conocidas. Tampoco se repite necesariamente como farsa, y en parte porque muchos eventos luego considerados heroicos, mitificados, fundadores de regímenes políticos, en el fondo tuvieron mucho de farsa. La Revolución de Octubre de 1917, todos conocemos la toma del Palacio de Invierno a través de las imágenes del cineasta soviético Sergei Eisenstein, pero la toma del Palacio de Invierno fue una suma de casualidades. Fue el hecho de que un crucero pues, no tenía munición, Lenin estaba disfrazado por si tenía que huir, los guardias rojos que asaltaron finalmente el Palacio de Invierno lo hicieron porque algunos de sus defensores habían huido y dejado puertas abiertas. Y lo primero que hicieron fue bajar a las bodegas del zar, muy bien aprovisionadas, y emborracharse con los vinos de 100 años que había allí. La marcha sobre Roma, bueno, estamos hablando de miles efectivamente, de escuadristas, muchos de ellos vestidos de manera un tanto carnavalesca, que podrían haber sido dispersados por el ejército italiano con un par de cargas. Además estaban empapados por la lluvia, eso que antes caía del cielo. Sin embargo, luego tenemos la imagen que el propio régimen construyó de ello. En segundo lugar, que tiene poco sentido preguntarse al examinar la historia qué habría pasado si, es decir, lo que algunos llaman historia contrafactual. Porque la historia de los acontecimientos, en circunstancias más o menos excepcionales, se parece muchas veces a una mesa de billar. Es decir, si cambiamos la trayectoria de una bola, da en otra bola de manera diferente y entonces la concatenación de eventos cambia. Henry Kissinger, el exsecretario de Estado norteamericano, lo expresó una vez cuando le preguntaron: señor Kissinger, ¿qué habría ocurrido si Kennedy no hubiese sido asesinado en Dallas? Y él se lo pensó un momento y respondió: pues no sé qué habría ocurrido, solo una cosa. Le aseguro que Jacqueline no se habría casado con Onassis. Es decir, lo único que podía haber cambiado era eso, el resto, ni idea. La historia yo creo que no se repite, pero rima. A veces la música es conocida, pero las modas musicales son distintas, los instrumentos, los intérpretes son otros. Sí sabemos con certeza que, por ejemplo, lo contingente, lo inesperado, tiene un papel decisivo en la evolución de los acontecimientos, porque esos hechos inesperados pueden surgir de la manera más abrupta, condicionan todos los cálculos, condicionan todas las predicciones de futuro, predicciones económicas, sociales, ambientales, demográficas. Ejemplo claro, la pandemia de COVID-19 es aleccionadora. Cambió la vida del mundo, cambió todas nuestras vidas.
y nadie había contado con ella hace 3 años. Hace 3 años estaremos aquí haciendo predicciones sobre lo que había pasado y no sabíamos que en 5 meses estaríamos encerrados. Se nos había olvidado, sin embargo, la peste negra del siglo XIV, se nos habían olvidado las epidemias recurrentes de cólera en el siglo XIX, el impacto del tifus o la tuberculosis, todavía alto hasta principios del siglo XX, sobre todo la llamada gripe española de 1917-19, cuyo impacto y mortandad, también en cortes generacionales jóvenes, fueron bastante mayores que el COVID e incidieron en una población que venía de pasar 4 años de guerra, debilitadas por la malnutrición, etc. Les pongo un caso. Hace 4 años, por sugerencia en su momento de Josep Ramoneda, yo coordiné una historia mundial de España en la que se debían señalar una serie de eventos que conectasen la historia de España con el mundo. Ni se me ocurrió, ni se nos ocurrió a los coordinadores incluir la llamada gripe española de 1918, probablemente el evento español con etiqueta española más global del siglo XX. Ni se nos ocurrió, ni se nos pasó por la cabeza. Obviamente, si hoy hiciésemos una reedición, lo tendríamos que incluir. Lo tendríamos que incluir, pero es que también en parte estábamos condicionados por nuestra lectura del pasado a través de las fuentes. Como ustedes saben, la gripe de 1918-19 se llamó española no porque se originase en España, se originó en Estados Unidos, fue traída por las tropas norteamericanas, etc. Y a España llegó, parece ser, por los trenes de soldados portugueses que volvían a casa. Sino porque en España no había censura de guerra y, por tanto, los periódicos informaban sobre las consecuencias y mortandad de la gripe. Si uno va a los periódicos italianos del año 19, se habla todo el rato de Gabriele D'Annunzio, la ocupación de Fiume, la victoria mutilada, las negociaciones de paz, etc. En cambio, la pandemia no existe, ¿no? Y había otras preocupaciones. En Varsovia temían ser invadidos por los bolcheviques, en Portugal había un clima de violencia política extremo después de la pseudo-dictadura de Sidonio Pais, etcétera, etcétera. Entonces, al volver a la vista atrás, al mundo que siguió la Primera Guerra Mundial, hoy recordamos el impacto de la pandemia, que tuvo consecuencias a muchos niveles. El presidente Woodrow Wilson abandonó París antes del fin de la Conferencia de Versalles, parece ser que porque temía contagiarse. Les pongo por caso. Y redescubrimos, reinterpretamos cuestiones que hasta entonces nos habían pasado inadvertidas. Y lo que intentamos es buscar solución e inspiración. Al principio de la pandemia se miró con lupa las estrategias que diversas ciudades norteamericanas, por ejemplo, habían seguido contra la gripe española, para ver qué podíamos aprender de ellas. Y esas estrategias habían pasado inadvertidas, nadie se había ocupado de ellas durante casi 100 años. En segundo lugar, los hechos del pasado, incluidas sus tragedias, no eran inevitables por razón de factores estructurales o tendencias incontrolables por el designio humano. La marcha sobre Roma sucedió, Mussolini llegó al poder, pero se podría haber evitado, no tenía por qué haber sido así. Hindenburg no tenía por qué nombrar a Hitler de forma inevitable canciller en enero de 1933. Sabemos que lo nombró, ahora, era inevitable, era esto la culminación de, como algunos autores, Martin conoce bien este debate, hablan de una vía especial alemana hacia la modernización. Es que solo en Alemania el peso de los grandes propietarios agrarios, de aristócratas y industriales con visiones arraigadas en el pasado, llevó a darle el poder al llamado cabo bohemio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los actores en el pasado no siempre actuaron de forma racional, o al menos según nuestros criterios actuales de racionalidad. Es decir, un criterio de coste-beneficio, de elección racional, sino que los marcos mentales y de referencia, las percepciones culturales, los estereotipos, los prejuicios, los egos de los dictadores o monarcas, importantes en la medida en que concentran poder de decisión, actúan de filtros, actúan de factores condicionantes, no siempre determinantes, pero sí condicionantes. ¿Qué lección extraemos de esto? Que visto desde el presente, no debemos exigirles a los actores o actrices históricos del pasado que pensasen y analizasen las circunstancias como hoy las conocemos o como hoy las vemos. En fin, los seres humanos en el pasado y el presente tienen cierta capacidad de elección, cierta capacidad de decisión.
No entre opciones infinitas, pero sí limitadas, lo que algunos autores llaman teorías de la racionalidad limitada. Es cierto que hay estructuras que los seres humanos no percibimos, factores cuya lógica no podemos dominar. Hay contingencias, hay actores irracionales. Totalmente cierto. Pero entre un elenco de posibilidades todavía tenemos un margen de elección. Y esto nos puede dar cierta esperanza, y es que el futuro no está escrito. Y del mismo modo, pues que sabemos que Meloni no es Mussolini, ni dispone de la capacidad de maniobra y el margen de opciones que tuvo el después Duce para implantar su Estado totalitario, sabemos también qué errores cometieron los contemporáneos a la hora de valorar a Mussolini. Minusvalorar a sus recursos, minusvalorar a sus escuadristas como una banda de matones carnavalescos. Podemos aprender mucho más de los errores de los contemporáneos, muchas veces, a la hora de apreciar qué amenazas vinieron, que los aciertos o pasos audaces de los enemigos de la democracia o de los derechos humanos. Conclusión. Hombre, si quieren ustedes es ambivalente, pero ¿qué le vamos a hacer? Soy gallego. La historia no nos da recetas perfectas, no nos da fórmulas mágicas. Que nadie busque la poción mágica de Panoramis. Nosotros no somos druidas, ¿no? Por suerte, por otro lado. No hay una concatenación necesaria de sucesos que lleve inevitablemente a un fin. Podemos apreciar paradojas y símiles constantes que parecen repetirse. Yo no creo en afirmaciones genéricas, ¿no? Por ejemplo, un historiador militar bastante conocido pues, dijo últimamente que es que la manera de hacer la guerra de Rusia pues, tiene que ver con los zares, tiene que ver con periodos arcaicos y, bueno, más o menos venía a decir con otras palabras es que no son europeos, son otra cosa, ¿no? Para caer en eso realmente no hace falta estudiar mucho. Porque a menudo ahí se reproducen estereotipos, prejuicios muy arraigados en la esfera pública, también entre los historiadores e historiadoras. Yo más bien creo en esas enseñanzas relativas y circunstanciales, elección limitada, racionalidad condicionada de los actores, carácter no inevitable de los acontecimientos, relativización de las condiciones estructurales. En una ocasión, un historiador británico, John Bruy, le dijo a un conocido también historiador alemán, Hans Ulrich Vela, en un simposio, que la historia no era como el profesor alemán se imaginaba, que era una suerte de tostadora, donde uno regulaba la temperatura, miraba qué materiales se ponían dentro de la tostadora y entonces se le daba un tiempo determinado y de ahí salió una tostada perfectamente definida según los parámetros con los que se había calculado. Y Bruy, que como buen británico tiene mucho sentido del humor, le dijo, profesor Weller, dele usted a la tostada una oportunidad de decidir cómo quiere ser. Bien, nosotros somos la tostada, tenemos oportunidades. Ciertamente leemos la historia en función de las inquietudes del presente, y esto también relativo a quién escribe la historia. Los profesionales, con método, con teoría, con arte de la profesión, si se quiere, pero siempre respondiendo a las inquietudes del presente, porque cada generación dirige preguntas diferentes al pasado. Pero si algo hemos aprendido de la historia es que el futuro no está escrito, lo escribimos nosotros y nosotras. Algo es algo. Profesor Baumann. Muchas gracias, antes de todo, por la invitación. A Denia es la primera vez que vengo aquí y para mí es un gran placer. Me siento muy ligado a España, pero llevo muchos años sin venir en plan profesional, digamos. Y me hace mucha ilusión encontrarme en este sitio tan concreto con la historia de 2000 años a las espaldas y el mar Mediterráneo de frente de nosotros, que como sabemos es no solamente un paisaje geográfico, pero sobre todo para nosotros un producto cultural, histórico de una gran profundidad. Me toca hacer
una pequeña introducción complementaria a lo que ha dicho mi amigo José Manuel, y no lo quiero hacer en plan profesor alemán, espero, más bien partiendo de mi experiencia profesional, porque esta pregunta, ¿qué lecciones del pasado pueden servirnos? Claro, toca la profesión en nuestro trabajo cotidiano, en su profundidad. Y yo me siento en una situación un poco particular porque ya hace más de 10 años he dejado la enseñanza universitaria y llevo dirigiendo un centro de investigación histórica en el extranjero, en el caso concreto en Roma. Y en Roma tenemos un paisaje histórico extraordinario, como sabéis, que Roma como una presencia casi sofocante del pasado, en todos los sentidos, como una gran puesta de escena del pasado. Uno no escapa, no se escapa de la historia. Y a lo mejor por eso hay una cantidad de centros internacionales, entre otros también un centro de estudios arqueológicos, históricos, la Escuela de Arqueología, Historia y Historia del Arte Español, que es una parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y tenemos toda una serie de colegas ocupándonos de temas históricos en ese sitio tan particular. Y a lo mejor de esta forma nos olvidamos o no nos damos tanto cuenta de lo que está pasando, por lo que veo yo, que es un proceso completamente paradójico, por lo que se refiere a la necesidad de traer lecciones, tomar lecciones de la historia. Como sabemos, y José lo ha explicado, la historia no está aquí. Es un producto de una apropiación social, cultural, con métodos y intereses muy diversos, con métodos académicos, controlados, reglas bien concretas, pero es un campo tan ancho que los historiadores profesionales no tenemos la única voz en capítulo, como se dice en italiano. Hasta somos más bien una minoría. Ahí están los medios de masa, están Games of Thrones, están los juegos de computer que utilizan la historia en muchas maneras para entretenimiento y todo eso. Y me pregunto dónde está todavía el interés de aprender de la historia para el presente y para el futuro. Hay esta fase que conocemos todavía todos, no sé cómo se pronuncia en castellano, historia magistra vitae, una fórmula que ha sido presente y casi normativa para la práctica histórica del Occidente para 2000 años. La fórmula es de Cicerón, pero condensa una visión muy generalizada en el contexto de la antigüedad clásica, pero también en el contexto cristiano, hasta la época de las revoluciones. Y allí pasa algo. Hace unos 250 años que la fórmula queda allí, pero pierde su valor. O sea, la historia se transforma en un proceso abierto. José Manuel mantenido ese carácter abierto, el carácter hecho por los hombres, el carácter incierto del futuro. Entonces, ahora, ¿cómo
podemos mantener que la historia queda la maestra de la vida, queda un punto de riferimento, de referencia para aprender, para saber cómo hacer adelante. Y hay algo como una escisión del pasado, del presente y del futuro. Y con esta escisión seguimos, y me parece que en los últimos 30 años se ha radicalizado. O sea que hay para decirlo en modo un poco polémico, en nuestras sociedades es un poco problemático este label, neoliberales, la historia ya no cuenta. O sea que hay un presentismo que estamos mirando al presente sin tener cuenta del pasado. Lo que no quiere decir que la historia ha desaparecido, ni mucho menos. Está presente en tantísimas formas, en tantísimos medios, pero para mí el gran ejemplo es la economía. Nosotros nos movemos en el campo económico, discutimos de la economía como si no fuera una construcción cultural histórica, como si el mercado fuera un actor sin condiciones que vienen del pasado, que vienen de nuestras propias, digamos, una indiferencia histórica, para decirlo así brevemente. Hay un libro apenas publicado de un historiador italiano que enseña en los Estados Unidos, que está también muy conocido en España, Enzo Traverso, que acaba de llamarlo un poco el régimen neoliberal de una visión individualista que pierde esta dimensión normativa o también identitaria, no sé, del pasado. Y la historia se transforma, y yo soy un poco polémico, en un producto de consumo, de entertainment, de juego, de disfraces. Ahora, en los últimos, a lo mejor 15 años, la cosa está cambiando y nos vemos en esta fase de una acumulación enorme de crisis, a lo mejor empezando con la crisis financiera, pero luego ya no sabemos qué crisis, a cuál crisis referirnos, porque con las crisis climática, la crisis migratoria, toda esa multiplicación de crisis, ahora todavía la guerra de Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, la crisis de las nuestras democracias, el populismo y todo eso, la historia vuelve en primer plano como un campo de batalla. Y allí todos dicen: nosotros aprendemos de la historia, hasta más que nosotros sabemos qué es la historia y cómo podemos utilizarla en la actualidad. Cito Putin y todo su círculo, cito los partidos populistas, en Alemania el AfD, en Italia Fratelli d'Italia, en España Vox, pero no son los únicos que ponen la historia como una agenda para las luchas actuales. Y ellos, o todos, dicen que nosotros sí que podemos aprender de la historia, pero la historia se utiliza como un grande arsenal de armas de tomar
y de entrar en el debate, en la lucha, no solo ya de palabras, pero en la lucha con las armas blancas y hasta las armas atómicas. Y eso me parece una situación muy preocupante. Por un lado, la historia como juego, como disfraz, como consumo, y por otra parte, la historia como campo de batalla, que llevamos mucho en todas nuestras sociedades, y hablo de las democracias occidentales, que es un problema, lo sé, por eurocentrismo y todo eso, pero son las sociedades que nos preocupan. Ha habido, después de la guerra, o de las guerras, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, siempre una batalla sobre la historia, pero ahora nos encontramos en una situación más radicalizada, pienso yo, y por eso es tan importante ponernos esta pregunta. Por una parte, hay un olvido tremendo. Si yo miro lo que está pasando con la enseñanza histórica en Alemania, que se ha quedado siempre más marginalizada, y me parece que no solo en Alemania, y por otro lado, el papel tan importante que se da con mucha razón a la historia, allí veo el gran desafío, que si queremos servirnos de la historia como para aprender de ella, hay que estudiarla, hay que apropiársela en modo controlado, crítico y dialogante, democrático. Allí está el punto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por ahondar en algunas de las cuestiones que han aparecido, creo que todas muy sugerentes y muy interesantes, me parece muy destacable esta intervención, la última intervención, en que destaca la banalidad, ¿no?, de la historia, el uso a veces que se hace de la historia banal, aquello de los juegos y, bueno, un uso más de entretenimiento, con su otra versión, ¿no?, el uso realmente político que se hace de la historia como una batalla, ¿no?, como realmente un espacio de buenos y malos en los que nos posicionamos, incluso recurriendo a etapas pasadas. Hoy yo creo que preocupa, y efectivamente, dos cuestiones importantes, ¿no?, a todos nosotros, y es algo que también ha señalado el profesor José Manuel, y es que tanto en acontecimientos recientes como es el posible resurgimiento del fascismo, qué hacer ante ello, y otro acontecimiento tan dramático como para nosotros, como es la guerra de Ucrania, buscamos soluciones intentando entender las claves del pasado. Decía el profesor que efectivamente la historia no se repite, pero rima, de tal manera que si queremos evitar el resurgimiento del fascismo, podemos buscar las claves en el pasado de cómo se consiguió vencer ese fascismo. Tenemos un claro ejemplo, ¿no?, de desafío al sistema liberal actual, al sistema democrático, a ese entendimiento de la historia como un diálogo, en estas dos realidades. El surgimiento o el resurgimiento del fascismo, ya en un momento dado los europeos tuvimos que, los occidentales, ¿no?, tuvimos que enfrentar dos desafíos a nuestro modo de vida. El primero, quizá más duro, más dramático, fue el fascismo totalitario. Lo conseguimos destruir, o vencer, durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero la verdad es que ese desafío planteó muchos problemas, no se sabía cómo hacer. Había dos estrategias fundamentales, ¿no? Una política, la llamada política de apaciguamiento, en la que, bueno, con intentar mantener la paz de alguna manera, cediendo de forma limitada, pero cediendo al fin y al cabo al desafío que planteaba el totalitarismo fascista, y por otra parte una política más contundente, ¿no?, de señalizar líneas rojas, de que por aquí no se podía pasar. Todo eso quedó muy claro, ¿no?, en la postura que se tuvo ante el nazismo por Churchill o por Chamberlain. Yo creo que esto buscamos, qué es lo que sirvió y qué es lo que no sirvió. La política de apaciguamiento parece que no tuvo mucho éxito, ¿verdad? Bueno, se dio el Pacto de Múnich y no hubo manera de frenar al nazismo, nada más que mediante la guerra. Una vez frenado eso, tuvimos otro desafío, que fue el totalitarismo comunista. El totalitarismo comunista durante toda la etapa de la Guerra Fría la tuvimos que vencer con otras estrategias. Hoy en día tenemos un desafío muy claro, planteado tanto por Rusia como por China. Ninguno de esos países son países basados en nuestros valores de democracia liberal y nos están desafiando, y realmente nos planteamos qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esa política de apaciguamiento, por ejemplo, frente a la guerra de Ucrania? ¿O qué podemos hacer frente al desafío que China realiza, por ejemplo, con todo el asunto relativo a Taiwán, ¿no? Poco a poco van minando nuestra convivencia y buscamos, como les decía, las lecciones del pasado, qué aprender, qué podemos hacer, ¿no? ¿Sirvieron las estrategias de antes? Efectivamente, son circunstancias distintas, ¿no? Como decíamos, la historia está abierta. Lo que sí que sabemos es que nadie esperaba en un momento dado, como se decía al principio, que aparecieran elementos como la pandemia o otros asuntos. Estamos llenos de nuevas circunstancias, pero sí que tenemos elementos que funcionaron o no funcionaron. Nos pueden servir. O sea, nos puede servir lo que se hizo para detener el comunismo durante la Guerra Fría. Nos puede servir lo que se hizo para detener el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes verán. Bueno, son muchas cuestiones, me temo que aquí no las podremos resolver todas, pero bueno, sí que entrando en alguno de los puntos que has señalado. Es cierto que asistimos a una época de espectacular banalización, trivialización del conocimiento histórico, favorecido por las redes sociales, sin duda. Es decir, los centros emisores del saber, del supuesto saber, y que nos han arrebatado la legitimidad de la producción del conocimiento, se han multiplicado y han adquirido una mayor visibilidad y sobre todo un acceso, una facilidad de acceso mucho mayor. O sea, antes uno decía 4 ocurrencias en la barra del bar y se quedaba en el bar. Ahora las pone en Twitter y se puede convertir en un trending topic. Entonces yo creo que esta es la gran diferencia. Y ahí Manuel Castells, cuando pronosticaba hace 20 años que la sociedad en red iba a ser una gran oportunidad de democratización, pues probablemente no acertó del todo. También hay que decir que dentro de esas formas de trivialización siempre han existido, bajo otras formas. Estamos en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Las fiestas de moros y cristianos no son una trivialización del pasado, vistos como una historia en la que unos son buenos y otros son malos, o que unos son de aquí y otros pues había que echarlos. Puestos a eso, pues siempre han existido. Hoy hay videojuegos, que por cierto es un mundo bastante más variado del que presuponemos. Tengo la suerte de dirigir una tesis sobre la visión de la Segunda Guerra Mundial en los videojuegos y el elenco es enorme. En parte porque videojuegos no están controlados por el poder. En algunos países sí, como Rusia, pero ahí, en definitiva, es un poco el mercado el que decide. El uso político de la historia lo tenemos desde los griegos, desde los propios orígenes de la historia, desde Heródoto y desde Tucídides.
Por lo tanto, eso siempre ha estado ahí. Lo que ocurre es que ahora ese uso político tiene otras vías de expresión y tiene varios centros que se multiplican. Los manuales de historia liberal del siglo XIX hacían también un uso político de la historia. Los monumentos a los próceres, delante de los cuales hoy pasamos y ya no nos dicen nada, también eran una cierta trivialización y difusión de mitos, de conmemoraciones, de decir estos eran los ejemplos a imitar y a otros los olvidamos. Entonces, yo creo que aquí tenemos que quizás no ser tan catastrofistas. Esto siempre ha existido. Lo que ocurre es que ahora esto es instantáneo. Alguien pone algo en Twitter y se multiplica en cuestión de minutos, ¿no? ¿Qué hacer ante eso? ¿Qué hacer ante el fascismo? ¿Qué hacer ante la guerra de Ucrania? Bueno, aquí las recetas son variadas. ¿Cómo se venció el fascismo? Ya lo sabemos, con la guerra. Marcando esas líneas rojas y yendo a la guerra, a veces con aliados inesperados, que antes habían pactado precisamente con ese mismo fascismo. Pero hoy las sociedades no quieren la guerra. Y esto también lo saben quienes dan los pasos. Putin sabe perfectamente que no vamos a ir a la guerra por Ucrania, que haremos muchas cosas, que pasaremos algo de frío en invierno, pero no iremos a la guerra. Y eso lo sabe perfectamente. También sabe perfectamente que tampoco su sociedad quiere pagar todas las consecuencias de la guerra. Ojo, se hace mucha conmemoración de la gran guerra patriótica, entre comillas, de 1941-45, pero Putin hace lo posible para que los hijos de la clase media de San Petersburgo, de Moscú y de otras ciudades que le apoyan no vuelvan a casa en cajones de zinc, ¿no? Que vayan los daguestanos, que vayan los de las minorías de la frontera con China, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo también se enfrenta a sus limitaciones. Los tiempos cambian, los parámetros cambian porque se ha aprendido de guerras del pasado. Sabemos que la política de apaciguamiento no funcionó, ¿no? Y probablemente ahora tampoco funcione, pero por eso quizás ahora las democracias más o menos perfectas o imperfectas, aquí más o menos cínicas o no cínicas, que ya sabemos que con Ucrania hay mucha solidaridad. Cuando pasa algo en África o en Asia, pues bueno, a la sociedad le da más o menos, no sé si igual, pero no hay la misma ola de solidaridad. Pero en todo caso, sí que se ha aprendido que hay otras maneras de poder afrontar esa crisis, ¿no? Controlando los daños y sobre todo evitando el Armagedón. Sobre lo cual siempre es una espada que está ahí, que nos habíamos olvidado de ella, pero los que nacimos en plena Guerra Fría sabemos que siempre había estado ahí. Y bueno, cuando los que me dicen es que Putin cualquier día si se enfada mucho le va a dar al botón, yo siempre digo, ni siquiera Stalin se atrevió. Ni siquiera Stalin se atrevió. Porque eso es un juego de suma cero, ¿no? Claro, China. ¿Qué podemos hacer frente a China, al desafío de China? Bueno, hemos comerciado con China de manera muy próspera los últimos 30 años. Igual hay armas, o si uno realmente está preocupado por el desafío que puede suponer China para el equilibrio geopolítico mundial y para la pervivencia de nuestros valores de racionalidad ilustrada, democracia, derechos humanos, etc. Bueno, yo les doy una fórmula muy simple, se puede empezar por ahí. ¿Cuántos tienen móviles chinos aquí? Pues cámbienlos. Cómprense un finlandés, cómprense un coreano, no sé. ¿Cuántos van al chino cuando necesitan un blog para los niños, para ir a la escuela porque nos sale más barato? Bueno, pues vayan a otro sitio, claro. Hay maneras como huelgas de consumidores. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Bueno, eso es otra cuestión. Porque, claro, visto también, una cosa es cierta, Kissinger en su libro sobre China lo dice, hoy cito mucho a Kissinger, pero no porque sea fan del personaje, pero sí que creo que tiene observaciones interesantes a veces. Kissinger en su libro sobre China cuenta algo que él aprendió cuando fue con Nixon allá en el 70 y tantos, ¿no? 70 y pocos, mejor dicho, que es que para los chinos esos 150 años de decadencia que se abrían desde finales del 19 hasta la muerte hasta Mao, pues eran un pequeño paréntesis en una historia milenaria en la que ellos siempre habían estado a la avanzada del progreso tecnológico, que habían inventado la pólvora antes que nosotros, que habían tenido a Confucio y a otros filósofos que habían ido mucho más allá que nosotros, que tenían una concepción diferente de la sociedad y de los derechos y deberes,
y que ellos lo que aspiraban era simplemente a dejar a China en el lugar que le correspondía en el mundo. Claro, que nosotros nos habíamos acostumbrado a que primero China la habíamos obligado a comerciar, la habíamos puesto de rodillas, más o menos, y después pues había estado en una suerte había sido una Corea del Norte mucho más grande, es decir, aislada, ¿no? En este sentido, yo creo que plantea, por lo menos por una parte del mundo, un desafío diferente al de Rusia. Podemos discutir si es mejor o peor. Y desde luego, al final, lo que está detrás de tu exposición, Heidi, yo creo que es simplemente, bueno, Europa, seguimos creyendo en la fortaleza europea como baluarte de la racionalidad ilustrada de los derechos humanos, de la democracia, etc. El problema es que estamos cada vez más asediados, el problema es que también en Europa hemos exportado muchos productos no siempre tan deseables hacia afuera y ahora nos damos cuenta y nos lo echan en cara, ¿no? Ahora, comparado con otros lugares del mundo, Europa sigue siendo probablemente el mejor sitio para vivir con diferencia. No sé si Nueva Zelanda, en fin, algunos sitios por ahí, pero... O Canadá. Sí, porque Canadá está muy cerca de... Pues no sé si quieres comentar algo. Bueno, grandes preguntas, a lo mejor una pequeña respuesta por lo que yo puedo decir del tema del fascismo y luego también de la guerra de Ucrania. Sí, lo ha dicho José Manuel al principio que justo el centenario de la marcha sobre Roma nos encontramos aquí en Italia. Hay un nuevo gobierno con una presidente del gobierno de un partido que se relaciona positivamente hasta un cierto punto con el pasado fascista, a nivel simbólico y también por personas muy concretas. Y hay un gran debate, hay historiadores muy famosos como Emilio Gentile que dice que el fascismo es una cuestión de pasado, que eso que tenemos ahora es otra variante a lo mejor de un nacional conservadurismo, no sé cómo se dice, y de una superación del fascismo, un postfascismo. Otros, y yo estoy más de esta parte, ven una continuidad y un reciclaje de una herencia muy concreta que se nota en muchos contextos. Y ahí está el tema del racismo, ahí es el tema del soberanismo nacionalista, ahí hay ciertas ideas sobre el papel de los géneros, de las jerarquías sociales y todo eso. No puedo profundizar este tema, pero lo tenemos luego en la retórica putiniana de la lucha contra el fascismo y contra el Occidente. Y ahí nos encontramos, a mi modo de ver, una situación un poco casi esquizofrénica como historiadores profesionales, porque en los últimos decenios nos hemos esforzado a deconstruir el Occidente en una clave postcolonialista, también contra el eurocentrismo y muchos temas más que hemos metido en discusión categorías centrales de nuestros valores también democráticos, en un cierto sentido, intentando democratizar ciertas ideas sobre la herencia occidental, y ahora nos atacan, y digo nos atacan, con la misma retórica. El discurso de Putin de ayer, no sé si habéis leído, se refería justo a estos
a estas críticas de la prepotencia occidental, me faltan un poco las palabras, pero de una, ¿cómo se dice? De una banalidad, de una hipocresía. Hipocresía, sí. Eso, gracias. Hipocresía, de la hipocresía de las democracias occidentales y todo eso. Y allí yo creo que los historiadores y la historia profesional académica tiene mucho poder, tiene muy poco poder, pero tiene su papel y tiene su importancia. Y me refiero también a debates que yo considero absurdas ahora, que, por ejemplo, en Alemania había como, sobre todo al principio de la guerra, como una caza de brujas contra todo lo que olía de cultura rusa, que se discutía de listas que se podía todavía leer, meter en los teatros, si Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy, Shostakovich, toda una serie de puntos de referencia para nuestra cultura común, por el mero hecho de la guerra, fueran delegitimizados. Y ahí veo un gran peligro. Yo veo la historia también como una base de conocernos entre varias partes. Yo formo parte de una fundación del Ministerio de Investigación alemán que se llama Max Weber Stiftung, que tiene sedes en muchos países, unos 10, 12 institutos, hasta en India, hasta en China ahora, y en muchos países europeos. Y nuestro deber o nuestra visión, nuestra misión es utilizar la historia, la investigación, historia como un instrumento de diálogo y de conocerse y de saber algo. La historia no es una propiedad nacional, no es la historia española, como sabemos, la historia catalana, no es la propiedad de los catalanes, no es el campo que appartiene solo a ciertos grupos, es un campo abierto y eso hay que mantener en esa situación y reforzar en la actualidad. Lo digo en modo muy general, porque el tema es tan amplio que uno se puede perder. De otra manera, es algo que se me olvidó antes, Heidi, si me das un minuto. Sabemos cómo se venció al fascismo, efectivamente al final fue ante la guerra, pero solo dos cuestiones. Sí que sabemos cómo llegó al poder. Llegó al poder el fascismo, o igual ya no, al poder los bolcheviques en Rusia en su momento, no necesariamente por ser más, sino por ser los mejor organizados y por aprovecharse de las divisiones de sistemas democráticos o de sistemas parlamentarios en descomposición que no pensaron, o algunos de cuyos protagonistas, de cuyos partidos no pensaron que esos fascistas eran realmente un peligro y que después llevarían a cabo lo que realmente hicieron, la destrucción de la democracia desde dentro, accediendo primero como primeros ministros designados por Hindenburg en un caso, por el rey Vittorio Emanuele en el otro, ¿no? Entonces de eso sí podemos aprender. Lo que aprendió en su momento la Internacional Comunista, que ese Partido Comunista Alemán hubiese juntado fuerzas para defender la República de Weimar, tal vez el resultado habría sido otro, o no habrían sido las cosas tan fáciles. Según, de todos modos, hoy que se habla mucho de hasta qué punto los neofascistas de hoy, los extremistas de derecha, etcétera, los populismos, son iguales o parecidos a los fascistas de otrora. Efectivamente, no tenemos camisas negras por las calles, no tenemos bandas escuadristas, hay muchos elementos que faltan. Pero sí que querría comentar sobre una cosa: las democracias liberales no son un invento del siglo XXI. Regímenes autoritarios presidencialistas donde se coarta la libertad de expresión, se controla el legislativo, se suprime la
independencia del Poder Judicial ya existían en el periodo de entreguerras y eran más numerosos que los regímenes fascistas o totalitarios. Desde la Rumanía de Antonescu, primer experimento España, Primo de Rivera, dictadura del rey Alejandro en Yugoslavia, países bálticos, Pilsudski en Polonia en los años 30, Horthy en Hungría, Metaxas en Grecia, así sucesivamente. Es decir, ojo, que la receta estaba ahí. O sea, presidencialismo autoritario y liberal. Precisamente en el periodo de entreguerras, ¿verdad?, hablamos siempre de la crisis de la democracia. Ahora, actualmente, lo que hablamos es de la crisis de Occidente, ¿no?, frente a otras potencias importantes, ¿no?, que no se basan precisamente en la democracia. La democracia es representativa, la democracia basada en el Estado de Derecho, que pensábamos y pensamos que es el signo de identidad de la civilización occidental, pues no lo es en otras partes del mundo. Y efectivamente no es la primera vez que está en riesgo o que sentimos que hay desafíos, ¿no?, que la amenazan. Yo quería dar paso al público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna, pues por allí. Ahí hay un brazo levantado al fondo, por aquí otro. Si os parece bien, dialogamos con el público. Hola. Yo quería centrar un poco en toda esta crisis y en todo esto que tenemos que aprender de la historia. Si podemos hacer algo desde el presente estamos haciendo historia. Está claro que nos engañan sobre la historia, nos crean unos vacíos donde nos impiden cribar, pero quería centrar en que si en el presente estamos llevando el foco a ir en contra o a fijarnos de lo que hacen los demás, que desde luego hay cosas horrorosas, pero no nos estamos centrando en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Occidente? Si la crisis de la democracia no está también la enfermedad dentro por lo que estamos haciendo, y si podríamos empezar a construir desde otro lugar y no ir tan en contra, sino desde dentro empezar a aportar cambios y visiones donde realmente nos permitan superar estas crisis. Bueno, luego, si os parece, yo creo que una de las claves para eso la había dado el profesor Baumeister, diciendo que la historia tiene que tener ese papel de diálogo, ¿no?, entre las culturas, de conocimiento entre nosotros fundamentalmente, y no como confrontación, ¿no? O sea, eso es lo que podemos hacer desde el presente, conocer la historia de cada una de las partes, pero no apropiarnos de ella, sino entendiendo que debe de ser la base para un diálogo. Eso es lo que podemos, en mi humilde opinión, parafraseando a lo que ha dicho mi colega, hacer desde el punto de vista de la profesión histórica. Errores desde dentro los hay, los hubieron en el pasado, los conocemos, podemos tratar de evitarlos. Esas divisiones internas, esa falta de menospreciar o precisamente eso, menospreciar a aquel que pone en peligro nuestro sistema, en muchas ocasiones nos lleva a no evaluar bien los peligros, a no evaluar bien las amenazas. A lo mejor es una pregunta muy importante que toca unos temas tan amplios que me cuesta encontrar una respuesta focalizada, pero por una parte están allí todos los discursos sobre la decadencia del Occidente en una manera reciclada, o sea que nuestras sociedades, la alemana como la francesa, la italiana, la española, la norteamericana, para citar algunos casos del Occidente clásico,
están afectadas por discursos sobre decadencia, la crisis profunda de valores, una extinción casi, la retórica casi continua de la amenaza de la guerra civil y todo eso. Y allí yo veo un deber o un cómpito para los historiadores también profesionales de intervenir para crear un espacio democrático, abierto, de discusión. O sea que yo veo un gran peligro de la imaginología o de los discursos epidémicos, patológicos, que tenemos esta tradición ya desde en Alemania, mirando los años 20 o antes de la Primera Guerra Mundial, una inflación de discursos en este sentido utilizados para definir un campo de batalla y luego para llevar adelante ciertos proyectos totalitarios. O sea que lo que veo es una cuestión de poder que ha sido mencionado por José Manuel, que nos movemos dentro no de un espacio abierto. Yo, para citar solo el ejemplo de mis experiencias, los institutos nuestros ahora tienen cada vez más el problema serio, no solo en China, no solo en Moscú, donde está cerrado, no cerrado el instituto, pero nuestro instituto de historia alemán, pero no pueden hacer nada actualmente, están como paralizados, pero en Turquía, en Líbano, en muchas partes del mundo donde ya el diálogo, el pluralismo está imposibilitado, no solo amenazado. Y yo veo también el peligro que esto suceda en nuestras sociedades. Hace pocos días había un comentario de un historiador italiano sobre el nuevo gobierno, Umberto Gentiloni, que viene más bien de la democracia cristiana de izquierda, comentando sobre el carácter fascista del nuevo gobierno y sobre el papel del antifascismo actual como mito fundamental o consenso fundamental de la democracia italiana. Y como punto final de su comentario citaba Vittorio Foa, que uno de los grandes antifascistas italianos de origen hebreo de izquierda, que se encontró en el Senado, no sé, en los años 70, con un senador que de joven había militado en las filas de la República Social Italiana, y este señor felicitando, hola Vittorio, ahora nos encontramos tan contentos en el Parlamento los dos. Y Vittorio Foa respondió, sí, muy bien, si vosotros hubierais vencido, yo no estaría aquí. O sea que esta es una amenaza que tenemos, la amenaza del pluralismo, de la convivencia, que está siempre difícil por muchos sentidos. La capacidad de gestionar un pluralismo religioso, ideológico, de intereses varios,
en sociedades todavía muy ricas, pero amenazadas por crisis varias. Y en este sentido, yo que tengo más de 60 años, preferiré sentir los jóvenes, que en Italia, por ejemplo, tenemos siempre los viejos o más adultos, para decirlo así, controlamos la política, el discurso público, a los que toca son los jóvenes. Que hay también esta escisión entre en una sociedad, como se dice, amenazada por un problema demográfico muy serio, como son nuestras sociedades. Pero es otro aspecto. La Giorgia Meloni adesso ha cambiado el nombre del Ministerio de Familia y se llama Ministerio de Familia y Natalidad, como sabéis, para solucionar el problema. Pero bueno, es un aspecto a lo mejor un poco particular. Sí, bueno, muy brevemente señalar cuáles son los peligros para la democracia, que muchos de esos peligros tienen origen a lo mejor en otras áreas del globo. No quiere decir que vivamos en el mejor de los mundos posibles. No quiere decir que no debamos estar siempre ojo a visor para mejorar la calidad de la democracia, que muchas veces los reflejos defensivos pueden precisamente disminuir nuestra calidad democrática. Es cierto que nuestro pluralismo, visto desde otras perspectivas, es debilidad, pura y simplemente. Es un arma a explotar por quienes nos quieren destruir. Pero tenemos que defender ese pluralismo precisamente como marca distintiva. Nuestra democracia, ese pluralismo, ha conocido, como usted bien sabe, en los últimos 30, 40 años, sucesivas ampliaciones. Quienes hicieron la transición hace 40 años no pensaban realmente como se piensa hoy en la igualdad de género, no pensaban que iban a estar enredados en la ley trans, en el Congreso, porque eran colectivos que estaban, no que no habían empezado realmente a reivindicar sus derechos, pero que estaban fuera en aquel momento del foco. Sin embargo, hoy nos parece que eso es una parte fundamental e integral de los derechos ciudadanos y de los derechos colectivos, como nos parece que hay un pilar del estado del bienestar que debe ser desarrollado, que es el cuarto pilar, la economía de los cuidados, que es una manera también de avanzar precisamente en la mayor igualdad entre los géneros, que eso no recaiga siempre en las mujeres, y así sucesivamente. Claro que hay que estar siempre teniendo en cuenta que nuestras democracias no son perfectas, que hay indicadores de calidad que deben mejorar, etcétera. Ahora, aunque a mí no me gusta mucho el concepto occidente, porque también en los orígenes de la democracia está Norteamérica, hay un tráfico constante, es más un concepto atlántico, noratlántico, si se quiere, pero también estaba ahí Bolívar, también estaban en Sudamérica, también eran conceptos de democracia que incluían esclavos, por ejemplo, que excluían a las mujeres, que hoy nos lo suscribiríamos. Pero, de todos modos, nosotros nos podemos autoflagelar todo lo que queramos. Pero ojo, que ni el concepto imperio, ni la desigualdad, ni la esclavización de pueblos enteros los inventó Occidente. Ya existían en muchas de las sociedades en que él después colonizó, bajo otras formas, con otros conceptos, etcétera, pero que ya existían. Otra cosa es que las élites occidentales muchas veces han sido especialmente hipócritas a la hora de permitir una situación en casa y otra fuera, y se jugase con criterios de inclusión y exclusión, que tenía también mucho que ver con el color de la piel, etcétera. Pero bueno, en la tercera década del siglo XXI creo que estamos bastante lejos de ello. El problema es que nos están volviendo esos demonios desde dentro, atizados desde dentro, en nombre de valores irracionales que nada tienen que ver con la racionalidad ilustrada que creíamos, cuando menos, hace 30 años dormidos. Creo que hay otra pregunta por allí, o varias. Allí hay una. Hay varias, muy bien, se animan, estupendo. En primer lugar. Allí también. Heidi, igual sería mejor agrupar. ¿Allí? Igual sería mejor agrupar preguntas, si no nos vamos a... Bueno, como son muchas las preguntas y el tiempo apremia, pues vamos a
hacer un par de ellas, o hacemos quizá 3. Sí. que formulen las preguntas y contestamos. 3. Sí, 3 preguntas y contestamos como podamos. Yo considero que la historia no es lo mismo que conducir mirando solo por el retrovisor. Porque, por ejemplo, tomando el símil en matemáticas, cuando uno estudia las curvas, hay puntos que son importantes. Es máximo, mínimo, pero también está la tangente o derivada que indica sobre la tendencia. A los investigadores que tenemos presentes, yo les preguntaría, ¿podemos, como han dicho, identificar velocidades? Porque a mí lo que me preocupa es cuando yo voy a pie, tengo que ir por la izquierda para fijarme más en lo que me viene de cara que en lo que me viene por detrás. Pero si voy en bicicleta o en coche y no me fijo en otros que vienen a otra velocidad, como pueden ser los fascistas en sociología, no me puedo cambiar de paradigma automático. ¿Qué consejo o qué debíamos estudiar del pasado? ¿Los cambios de paradigma o la monotonía? Bueno, ahora doy paso enseguida a mis colegas. Yo creo que en el pasado efectivamente lo que podemos encontrar son tendencias, ¿no? Y más que el caso normalmente concreto o particular, que lo que suele hacer es evidenciar una tendencia, pues deberíamos de fijarnos en esa evolución, ¿no? Cuando ahora, por ejemplo, a la gente joven se le pregunta ¿cómo ves el futuro? El futuro a quién le corresponde, ¿no? Desde el punto de vista internacional. Nadie dice que el siglo XXI vaya a ser un siglo europeo. Curiosamente, mis alumnos rápidamente me dicen que el siglo XXI es de China. No te dicen es un siglo europeo. ¿Por qué? Porque están viendo una tendencia. Decíamos antes, estamos siempre con un discurso permanente de la crisis de la democracia, de la crisis de Occidente, de la crisis de nuestros valores, de nuestra hipocresía, de nuestro no sé cuántos. Pero muy pocas veces se saca pecho de los valores desde la Ilustración que nuestro mundo ha exportado. Hemos exportado cosas buenas y cosas malas, pero en este momento lo que se percibe más bien es esa tendencia de crisis, de que hay otros que tienen más pujanza y que no comparten nuestros valores. Entonces nosotros yo creo que tenemos que buscar tendencias más que casos concretos. Los casos concretos creo que al fin y al cabo explican, ¿no?, la tendencia generalmente. No sé si mis compañeros coinciden. Yo muy brevemente, porque bueno, tengo muchas preguntas pedidas. Lo que está señalado es muy interesante porque hay momentos en la historia en que todo se acelera. Los especialistas en historia transnacional, en ver el mundo como un conjunto de flujos, más allá de las fronteras nacionales, suelen hablar de transferencias y suelen hablar de momentos. Es decir, las transferencias de ideas, las transferencias de estímulos, no solo de bienes y mercancías o personas, que también. Y luego hay momentos particulares en la historia donde parece que todo ocurre a una velocidad mucho mayor. 1919, por ejemplo, fue un momento así. Hay momentos, hay circunstancias en la historia donde efectivamente observamos que cambios, tendencias que parecían estar durmientes, que no veíamos venir o no veíamos venir, de repente se aceleran. A veces se aceleran porque en un lugar determinado ha ocurrido algo concreto y entonces ha marcado camino, ¿no? Y muchas veces son esos actores que llevan, digamos, que van como una marcha por delante. Lo más peligrosos, pero a veces también son los que introducen innovaciones, ojo. Es decir, también los liberales, después de la toma de la Bastilla, de repente, hay quien dice, el mundo cambió aquel día. Cuando llegó esa noticia, se dice, anda, se puede decapitar un rey, se puede eliminar una monarquía. Hoy lo vemos naturalmente como un progreso, ¿no? Otros lo vieron como una amenaza. Con esto no estoy justificando, pero sí que es cierto que hay cambios que se ven del mismo modo, pongo por caso. Hace 10 años, más de 10 años, el 15M
Fue una suerte de eclosión de las contradicciones generacionales y la crisis de expectativas en la juventud que había generado la crisis económica. Y hubo un momento en que explotó y de repente todo empezó a pasar mucho más rápido y vinieron otros movimientos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, yo no creo que haya una receta, pero conducir con el retrovisor y ver a qué velocidad vienen, yo creo que es una muy buena metáfora. La voy a utilizar, ¿eh? Nos quedan 5 minutos nada más, me dices. Sí, sí, mejor otras preguntas. La otra pregunta, Allí. para concluir. Pues. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Con muchas cosas estaría totalmente de acuerdo, con otras igual menos, pero querría plantear una cuestión diferente que no se tocó aquí. Y es que el estudio de la historia también nos puede servir como antídoto contra el sesgo de disponibilidad, ¿no? Que es que tanto el común de la gente como, desde luego, las clases dirigentes tienen esa tendencia a pensar que aquello en lo que tenemos experiencia, pues que esto es muy representativo o completamente representativo de lo que hay y de lo que puede suceder. Entonces, en este sentido, efectivamente, el estudio, no solo la historia, sino también considerar los contrafácticos, aunque no sepamos lo que pudiera suceder, pero la consideración de estos contrafácticos, digamos que un poco nos vacuna contra este sesgo, porque nos muestra que el futuro puede ser, incluso el futuro inmediato, puede ser algo diferente o completamente diferente de lo que conocemos. Que es algo que la mayoría de la gente no tiene en cuenta. De hecho, por ejemplo, cuando se pone el ejemplo de la pandemia, de la COVID, y cuando se dice, no, es que nadie esperaba esto, pero ¿cómo puede ser posible que nadie espere esto? Si se llama el virus que la causó SARS-CoV-2, no se llama SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 lo habíamos tenido hace 20 años y desde entonces, posteriormente, tuvimos el MERS, tuvimos la gripe A, ¿no? Y entonces, lo mismo puede suceder con respecto a otros escenarios posibles en el futuro, desde riesgos de conflictos globales a, por ejemplo, riesgos vinculados a la inteligencia artificial transformadora, etcétera, etcétera, que simplemente no nos imaginamos. No prevemos porque no nos imaginamos. Y entonces ahí, para la prevención de riesgos que no son despreciables, pues efectivamente podemos tener un uso ahí, incluso aunque no tengamos, digamos, diagnósticos exactos, pero sí que nos pueden hacer entender que la realidad puede ser completamente diferente como la podemos estar imaginando a día de hoy. Simplemente eso. Me parece una reflexión muy interesante. ¿Más preguntas? Sí, diría, ¿no? Más preguntas que no tenemos. La organización me dice 5 minutos. Yo no sé qué puedo hacer. Una más, dice. Venga, pues vamos a escuchar la siguiente pregunta y así contestamos. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Hola, yo quería poner en cuestión la teoría de Hegel y la teoría del gran hombre a la hora de ver la historia, sobre todo en el contexto actual de la guerra de Ucrania, la China que se está poniendo más potente, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la más adecuada para ver el contexto actual? No he entendido. ¿La teoría de quién? Perdón. Creo que no te hemos terminado. ¿Habéis comprendido vosotros? La teoría de Hegel, de que cuando sucede una tensión se resuelve y se genera progreso, Hegel. o la teoría del gran hombre. Vale, no te habíamos... Bueno, yo no había Tesis, escuchado lo de antítesis, Hegel. síntesis. Vale. Bueno, respondiendo muy brevemente, respondiendo a la reflexión que nos hace sobre la historia contrafactual, al final, pues efectivamente los contemporáneos muchas veces no imaginamos lo que puede pasar y de hecho tenemos la sensación de cosas inesperadas. No solamente nosotros con la COVID o no tan lejos cuando cayó el muro de Berlín o no tanto cuando estalló la Primera Guerra Mundial en los felices años 20. O sea, eso es algo connatural al ser humano, creo yo, y a la evolución. De repente pasan cosas y efectivamente no pensábamos no estábamos pensando en ellas, ¿no? Son accidentales y no estaría de más efectivamente plantear distintas posibilidades. Si algo sabemos los historiadores es que la historia está abierta, no hay nada predeterminado. Entonces eso sí que quizá es algo que tendríamos que explotar más, como tú dices, difundir más, ¿no? Ojo, puede pasar cualquier cosa, no porque tengamos esta experiencia estamos condenados a que se repita. Efectivamente muchas cosas nos pillan por sorpresa. No sé si queréis contestar lo de
la teoría de Hegel o... No sé, que los historiadores profesionales normalmente no nos consideramos como especialistas de la historia contrafactual, que es yo diría un modo de abrir los horizontes y estimular la creatividad para superar ciertos paradigmas. También la pregunta anterior sobre los cambios de paradigma, la cuestión de las temporalidades, de las velocidades, que nosotros tenemos que reinventarnos continuamente. Tendencialmente somos una disciplina bastante conservadora por los métodos y las preguntas que hacemos, y está bien, pero sin una renovación continua no podemos reaccionar o posicionarnos de frente a lo que está pasando. Y ahora, con lo que quiere decir el proceso de digitalización, lo que llama Manuel Castells las sociedades líquidas, y todo eso no está todavía integrado en nuestro horizonte como historiadores. No sé si conseguimos hacerlo, pero lo tenemos que tener presente, y la historia contrafactual sería una variante. Lo que no he entendido muy bien la pregunta de Hegel. A lo mejor como alemán tengo que responder en este sentido, que Hegel ha sido un representante de un movimiento en el siglo XIX, que confundo siempre el italiano con el español, en el XIX, que ha inventado o imaginado la historia como un sujeto. Y esta idea de la historia como sujeto está todavía presente. Por un lado, tenemos los políticos que utilizan el mercado como una personificación, no sabemos dónde están, pero el mercado nos dice, el mercado nos obliga, el mercado dice lo que tenemos que hacer. Y lo mismo la historia como una dea casi, una fuerza. Y sabemos que el idealismo de este tipo es una construcción cultural muy potente todavía, que nosotros como historiadores más bien tenemos que un poco preguntarnos sobre el valor de esta idea, muy brevemente. Bueno, yo también, si puedo, muy brevemente. Sobre Hegel, bueno, yo sé que los filósofos hegelianos creen que Hegel es el alfa y omega de todo, y todo se explica, pero yo le aplicaría también lo que comenté antes. Yo no creo en recetarios. Entonces, tesis, antítesis, síntesis. Bueno, eso a veces funciona y a veces no. Lo que pasa es que podemos encajar todo lo que ha sucedido en una visión teleológica, pues como también hizo el marxismo clásico, que en el fondo también bebía de alguno de esos paradigmas, ¿no? Sobre lo que comentaba el compañero, sí, la historia contrafactual puede ser útil para explicarnos que había vías no transitadas y que quizás ofrezcan modelos alternativos de futuro. De acuerdo. De todos modos, yo algo que observo y que observan pues muchos colegas que se dedican al estudio de las utopías y las distopías en la historia, y es que normalmente para que las proyecciones de un futuro utópico tengan cierto seguimiento social, se suelen plantear como una vuelta a tiempos anteriores de una humanidad feliz. La sociedad sin clases que imaginaba el comunismo en parte tenía mucho que ver con la teoría del paraíso terrenal, de que había un momento en que la humanidad fue feliz, y en ese momento que la humanidad fue feliz luego pues se vio alterado por diversos factores, ¿no? O sea, yo creo que a veces tiene mucho que ver con esa creencia en que hubo un tiempo al que podemos volver bajo otros paradigmas, bajo otros ropajes en otra época, ¿no? Y que quizás muestra algo de lo que hemos estado hablando aquí todo el tiempo.
y es que la historia es tan manipulable, tan utilizable por todo tipo de proyectos políticos, actores, institucionales, sociales, etcétera, porque es un recurso de coste cero, que dirían los politólogos o los teóricos de movimientos sociales, que no cuesta nada. Es como el territorio, la identidad territorial. Si yo quiero justificarme, digo, hablo por los intereses de Denia. Oiga, ¿qué son los intereses de Denia? Pues pueden ser muy diferentes en el sector social. Pero la historia igual. Es que esto nos dice la historia que es así. Bueno, óigame, que los historiadores e historiadoras profesionales dicen que esto no es así. Eso no tienen ni idea, porque son todos vasallos de la academia, esclavos del poder o lo que sea, ¿no? O sea, por lo tanto, como no elaboramos fórmulas matemáticas, no, como diría Karl Popper, ¿no? Tenemos un complejo de castración predictiva, perdónese la expresión, no podemos predecir porque no podemos experimentar, pues entonces no somos científicos, como mucho elaboramos una forma de conocimiento. Puede ser, pero cuando una sociedad experimenta tribulaciones en tiempos de incertidumbre, los medios, ¿a quién le preguntan? ¿A politólogos, a economistas o a historiadores? Normalmente le preguntan historiadores, no le preguntan a politólogos. No le preguntan a economistas, porque los modelos de los economistas fallan continuamente. Y resulta que le preguntan a historiadores, esa suerte de idea de que el pasado nos enseña. Y al final le tenemos que decir, los historiadores no predecimos, como muchos sabemos qué fue mal en el pasado o cómo no salió como se planteaba para quizás no cometer los mismos errores. Ahora, recetario no hay. Pues con esto concluimos, porque ya, si no, nos echan del escenario. Muchas gracias por su atención.